discusiones es si llamarle a esto juego o no, ¿no? Porque ha dado lugar a mucha confusión, ¿verdad? Algunas personas piensan que es un juego de computadora, como puede ser el Pac-Man o puede ser alguno de ellos, y sobre todo ha generado un nivel de atención, de debate, de conversación sobre temas como por ejemplo el suicidio adolescente, como por ejemplo los riesgos de las redes sociales, como por ejemplo la actitud que muchos jóvenes tienen de autolesionarse a través de cortes. A tal punto ha generado ese debate que leyendo algunos artículos y algunos comentarios, alguien sospechaba que esto podía ser parte de una campaña de la Organización Mundial de la Salud para poner estos temas sobre el tapete. Si fuera así, sería genial, hay que sacarse el sombrero. No sé si hay gente tan inteligente como para hacer esto, claro, pero de verdad, sería buenísimo que alguien un día diga, bueno, miren esto. Voy a provocar así para... Es parte de Exacto, porque más allá del miedo, más allá de la incertidumbre y hasta del pánico que algunas personas, leía un comentario en Facebook de una madre que ponía, hace unos meses le compré una colcha con una ballena azul a mi hijo, ¿qué hago? ¿No? ¿No? A tal nivel de psicosis, pero si nosotros logramos ver más allá de eso y sobre todo logramos no engancharnos con estas cuestiones que son más de lo estético, de la forma, más que del contenido, yo creo que podemos sacar importantes aprendizajes de todo esto que estamos viviendo. Especialmente porque la ballena dentro de unos meses ya no va a estar más. La ballena seguirá su camino, aparecerá el grillo verde, aparecerá el perro marrón, pero este tipo de situaciones también pueden ser fruto y pueden darnos un gran aprendizaje para los padres acerca de poner el ojo en situaciones donde no siempre estamos tan atentos como deberíamos y, como dice la doctora Trenki, tan presentes como deberíamos estar. Caen en esto de la ballena azul aquellos que tienen depresión, caen en esto los jóvenes o los niños que no tienen diálogo con sus padres. ¿Quiénes son los probables candidatos? Primero está bueno ver cómo lo planteas, Milton, ¿no? Porque usás la misma palabra que se usa con respecto a las drogas, que es la palabra caen, ¿no? Como si fuera un gran pozo oscuro donde nuestros hijos van caminando desprevenidos y por situaciones casi fortuitas se caen. Y o están jugando a la ballena azul o se empiezan a drogar o desarrollan una adicción. Ninguno de estos dos ejemplos, en la realidad, se puede observar que haya algo que tenga que ver con caer en algo. En realidad, en ambas cuestiones hay un proceso, y muchas veces un proceso de mucho tiempo, en el cual a veces, como padres, o como hermanos, o como parejas, o no estamos dispuestos a ver, o no podemos ver, o no le prestamos atención. Entonces, lo primero, aclarar que esto no es algo que atrapa a la gente, ¿no? Esto que voy a decir a alguna gente le puede sonar como un poco ridículo, pero yo siento como la necesidad de aclararlo. No es que nuestros hijos por estar frente a una computadora va a salir de ahí una ballena, los va a atrapar y los va a agarrar. O sea, cuidado con este realismo mágico que a veces como sociedad nos hace ponerle el poder a cuestiones que no las tienen. Sí es cierto, y intentando ver más allá de la ballena, que hay un tema muy preocupante con el suicidio adolescente en Uruguay. Las cifras hablan entre un 10 y un 12% de adolescentes que se suicidan y un poco más los que hacen intentos de autoeliminación. O sea, gracias a la ballena hoy podemos estar hablando de eso. Dejando usar un poquito el periodismo, en una clase de 30 podríamos tener 3 intentos de suicidio. Exacto. De intentos pueden ser un poco más además, ¿no? Pero sí está muy bien ese ejemplo que vos ponés, lo cual claramente habla de un tema muy importante. De ese grupo, capaz podemos hablar de 5 o 6 que a lo largo de su juventud se van a realizar cortes. Y de esa clase, ¿cuántos dijiste? 3, de una clase de 30. De 30. Y bueno, de esa clase posiblemente 25 usa computadora y redes sociales, a lo mejor sin la supervisión adecuada de los padres y sin el involucramiento que tendríamos que tener. Entonces, para seguir con tu mismo ejemplo, que son para mí los 3 aspectos que cuando yo miro más allá de la ballena puedo ver con claridad y sobre los cuales
como padre, como madre, como docente, sobre los cuales sí puedo operar, sí puedo hacer algo. Claro. No puedo salir a arponear ballenas por ahí, ni a pensar que el peligro está a la vuelta de la esquina. No, el peligro puede estar adentro de mi casa, puede estar en mi forma de relacionamiento y especialmente en esta mirada que está bueno tener sobre los jóvenes en cuanto a entender que algunas cosas han cambiado, por supuesto que sí. El fenómeno de las redes sociales, para los que somos padres cuarentones o un poco más, es un fenómeno nuevo. En nuestra adolescencia no existían. Y tenemos que controlar algo que ellos lo dominan mejor que nosotros. Sí, que lo dominan y con algunos aspectos que nos son absolutamente ajenos. Mira, algunas cosas que para mí a veces me doy cuenta que los adultos no podemos entender frente a este fenómeno. Uno de ellos es la cada vez más delgada línea que hay entre lo real y lo virtual, ¿no? En los juegos de computadora, que los que tenemos menos de 50 accedíamos en nuestra adolescencia, en nuestra juventud, eran juegos muy rudimentarios, con gráficos de muy baja resolución, donde quedaba muy claro lo que era real y lo que no. El avance tecnológico que hemos tenido ha hecho que esa línea cada vez se vuelva más delgada. Entonces, no solo por la resolución gráfica, sino por la historia de muchos juegos que nuestros adolescentes acostumbran frecuentar, a veces hace que no esté claro lo que es real y lo que no. Otro aspecto importante que yo he aprendido en mi rol de padre con respecto a los juegos de computadora es que hay un principio que cuando yo jugaba a las computadoras no existía, y era aquello que hace que vos no podés dejar de jugar, porque si dejás de jugar tenés consecuencias. Recuerdo cuando nosotros, no me acuerdo, jugábamos al Pac-Man, jugábamos algún juego de carrera y queríamos abandonar el juego, lo único que teníamos que hacer es poner pausa. Poníamos pausa, nos íbamos capaz un rato o días, pero volvíamos y el juego estaba exactamente en el lugar donde lo dejamos. Mario Bros saltando. Mario Bros saltando, o sea, no perdíamos lo que habíamos logrado hasta ahí en el avance del juego. Hoy en día los juegos online se manejan en base al principio de que no podés dejar de jugar y si dejás de hacerlo tenés consecuencias. Entonces esta idea que abandonar el juego, y esto estoy haciendo comillas con los dedos, de la ballena puede tener consecuencias, puede ser una idea extraña para los adultos, pero no es una idea ajena para nuestros adolescentes, porque lo viven permanentemente en aquellas cosas que le da diversión, que les permite jugar, como son esos juegos online. ¿Qué consecuencia ¿En qué? Puede haber para el que deja un juego online? Sí. Pérdida de puntaje. En juegos de combate, mientras vos estás durmiendo de noche, te pueden invadir y te pueden destruir todo lo que lograste. Podés perder puntos en el ranking. Ojo, esto lo sé porque tengo un hijo adolescente que se ha encargado de explicarme todo eso. Entonces, lo que yo veo de diferente a cuando yo me relacionaba con los juegos en internet es que hoy en día dejás ese juego y tenés consecuencias. Entonces, muchos padres dicen, pero ¿cómo que no puede abandonar un juego? No, hoy en día los adolescentes tienen consecuencias si abandonan esos juegos. Por supuesto que en el caso de la ballena azul, vamos a ser claros, las consecuencias son más fantasiosas que reales. Se habla de extorsión. Eso es otro tema diferente. El principio de la extorsión es amenazarte con un daño que yo te voy a realizar, ¿no? Hay algo que es mucho más frecuente que las ballenas azules en las redes sociales y en internet y que son las extorsiones de carácter sexual. Y esto es algo de lo cual en general no se habla. Adultos que a través de manipulación con adolescentes, a través de las cámaras, de los chats, los hacen tener conductas o ofrecer a la cámara imágenes sexuales, las cuales son grabadas por el adulto y a partir de ahí el adulto tiene un poder sobre el adolescente que lo ejerce casi siempre en busca de mayor excitación sexual. Y de esto en general no se habla y la extorsión en internet con características sexuales es una causa importantísima de los suicidios en adolescentes. Sí. Porque muchos adolescentes ante esa situación no saben cómo actuar y muchas veces terminan autoeliminándose. Porque la amenaza es, si no haces lo que yo te digo, le muestro estas imágenes a tus padres. Claro. Entonces, acá no estamos hablando de ballenas, acá estamos hablando de personas que buscan un rédito
en función de una extorsión. Y por supuesto que también hablamos de adolescentes que en un aspecto naturalmente están en una etapa de formación y su personalidad o sus mecanismos para actuar frente a estas situaciones todavía están en desarrollo, pero además posiblemente no haya un ambiente familiar atento, comprometido, dialogante, donde poder hablar de estas cosas y sobre todo poder saber de que si eso ocurre, podés venir a mí como padre, podés venir a mí como madre a hablar de lo que te está pasando. Claro. Si ya tenemos esa relación de diálogo, todo va a ser posible. Y bueno, y si no la tenemos, puede ser un buen comienzo. El diálogo es fundamental, sí. Pero también otra cosa que para mí es fundamental es involucrarnos activamente en el uso de Internet y de nuestras redes sociales. En esto voy a ser muy claro. Esto no implica necesariamente prohibir, quitarle la computadora, ni nada de eso, sino de alguna manera poder estar más o menos al tanto de lo que está pasando. Y este más o menos al tanto no es que yo voy a saber siempre qué es lo que hace, pero algunos elementos o algunos consejos prácticos tiene que ver con, primero, el hablar de estos temas con claridad y con tranquilidad con nuestros hijos. Tiene que ver con, a veces, limitar la cantidad de tiempo de uso de las computadoras. Eso es muy importante, ¿no? Tiene que ver también, claro, Milton, también tiene que ver con adecuar los límites del uso de la computadora a la edad. Para mí, por ejemplo, en alguien menor, esto es una opinión personal, no está basado en elementos científicos, pero para mí, un menor de 14, 15 años, de ninguna manera tendría que tener acceso a cámaras web, por ejemplo. O sea, un límite que yo puedo ponerle a mi hija, que puedo ponerle a mi hijo, es, mira, hasta los 15 no te voy a habilitar la cámara web en la computadora. Y si tengo que hacerlo a través de medios tecnológicos o de encajar un clavo y romper la cámara, lo hago. ¿Se entiende? Sí. De la misma manera que como padre yo regulo el uso de otros elementos presentes en casa. Regulo el uso del alcohol, de las bebidas alcohólicas presentes, regulo la hora de llegada y de salida de casa, regulo el uso de los vehículos. Bueno, tener en cuenta que las computadoras son un fenómeno que, si bien son muy buenas en muchos aspectos y parte fundamental de la vida, también implica riesgos sobre los cuales los padres a veces no tenemos conciencia. Muy interesante lo que dice el licenciado Germán Enrique, porque el hecho de tener una botella de alcohol en la casa no quiere decir que hay que tomársela hoy. El hecho de que está el automóvil detenido ahí no quiere decir que hay que salir corriendo en él. Yo le decía a mis hijas, el hecho de que el celular permita una respuesta inmediata no significa que tenemos que responder enseguida. Tómense su tiempo, piensen que van a responder. Total, se puede responder en 10 minutos, en media hora, mañana de mañana, si no es urgente. Pero hay una tendencia a seguir el ritmo de la tecnología. Pero yo tengo que pensar qué es lo que me planteaste, qué te voy a responder. Sobre todo cuando muchas veces el acceso a la tecnología está directamente relacionado a lo que los padres hacen. O sea, nuestros hijos tienen computadoras porque nosotros las compramos, utilizan Internet porque nosotros lo pagamos. O sea, los padres tenemos que tener potestad también sobre el uso de estos elementos, que también, Milton, ha generado un cambio importante en cuanto a nuestra infancia y nuestra adolescencia. Yo me acordaba hoy qué pasaba en esos momentos donde mi padre y mi madre tenían que salir y capaz yo me quedaba solo en casa. El consejo de papá o mamá era, mirá, salgo 10 minutos, no le abras a nadie, ¿no? Y no atiendas el teléfono, cuando había teléfono en la casa, ¿no? Claro. Eran como las cosas sobre las cuales los padres teníamos que tener cierta atención y poner límites, claro. No atiendas el teléfono y no abras la puerta. Hoy en día, cuando un hijo o una hija se queda sola en casa, si queda con una computadora con acceso a Internet, no queda sola. Queda rodeada de un montón de personas. Queda rodeada de miles, de millones de personas. Muchas de ellas con intenciones muy buenas, muchas de ellas muy amables, muchas de ellas con quienes puede tener un diálogo constructivo, pero también muchas personas que pueden extorsionar, que pueden manipular. Entonces,
hagámonos a la idea que cuando un hijo o una hija queda en casa con una computadora conectada a internet y con la habilitación de los chats y todo eso para hacer, nunca queda sola. Queda rodeada de gente que yo no conozco y que posiblemente nunca voy a conocer. Una señora de afuera me contaba la vez pasada que ella le ponía límite al uso de la internet, por ejemplo, ¿no? Que casi que se lo limitaba a las tareas, ¿no? Lo doy como ejemplo, no quiere decir que haya que hacer esto, ¿no? Pero me llamó la atención porque tenía límites. Bueno, la prendemos a las 18, la pagamos a las 19. Después, a esa hora, sentate a hacer los deberes. A las 19 venía una persona muy presente en la actitud y presente en la casa también, ¿no? Que ese es otro problema lindo para hablar contigo, ¿no? Porque trabajamos mucho, no estamos, o estamos y no estamos, estamos cada uno en sus cosas, y es un tema interesante, ¿no? Bueno, cómo estar, ¿no? Un colega tuyo decía no ser tan censor, bueno, dialogar y no ser tan botón, para que el diálogo se dé, ¿no? Sí, también podríamos definir lo que significa ser botón, ¿no? En lo personal, yo creo que la carencia principal es por el opuesto. En general sí venimos capaz de historias familiares con nuestros abuelos, de adultos, podríamos calificarlos como muy botones, muy autoritarios, muy censuradores, muy rígidos, pero nos hemos pasado sin escalas a un vale todo, donde parece que esto que vos estás diciendo, pero yo me imagino muchos oyentes del otro lado, cuando vos decís, esta persona le dice de 7 a 8, se te debe estar riendo la cara, porque muchos padres o muchas madres dicen, bueno, pero yo eso no lo puedo hacer con mi hijo, pero ¿cómo hago? Y eso es un problema que tenemos, que en realidad los adultos nos hemos vuelto muy impotentes en cuanto a la puesta de límites y al acompañamiento sano de nuestros hijos, a veces por miedo a ser botones. Ajá, sí. Por miedo a ser botones, ¿no? Donde tenés hoy en día gurises de 4 o 5 años que tienen celulares, sí, ¿no? Y sería una discusión interesante. No debería tenerlo esa edad. No lo sea, por lo menos discutámoslo, pero sobre todo veamos qué capacidad tengo como padre para poder decidir yo si tiene o no tiene celular y hasta qué edad yo considero que está bueno que no lo tenga. ¿Y cómo puedo sostener eso? Y la presencia, que es cierto, a veces tiene que ver con las horas. Yo no creo mucho en esto del tiempo de calidad. Esto para mí es un invento de los americanos para que te quedes menos culpable que trabajar muchas horas, ¿no? El quality time. En realidad hay que tener tiempo, sí. No se puede generar un vínculo mirando el reloj, pero también es cierto que ese tiempo en el que yo esté, realmente estar. Y a veces estar no necesariamente implica estar contentos, disfrutando, a veces también implica un estar poniendo un límite, tuvieron mala suerte y les tocó nacer con nosotros. Nos quedamos con ganas de seguir conversando, esperamos tenerte otro día por acá, muchísimas gracias por los aportes y por hacernos pensar en todas estas cosas, y tratar